Entonces fíjense en la parte de arriba, ese es alfa, ese es beta. Ahora, por convención en este curso vamos a hablar de la composición, pero la vamos a leer de derecha a izquierda. Ajá. O sea, si tenemos alfa seguida de beta como aparece aquí, quiere decir que primero vamos a aplicar beta al elemento. Sí, o sea, vamos a leer de derecha a izquierda. Sí, entonces vamos a aplicar primero beta al elemento y después vamos a aplicar alfa. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué pasa si queremos calcular alfa seguida de beta? Bueno, cuando ustedes tengan esto, lo vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? O sea, en lugar de escribir las dos matrices así grandotas, pues ahora voy a usar la versión más compacta, como lo que aparece hasta acá arriba, ¿no? En rojo hace el intervalito, bueno, esos números entre paréntesis y beta, esos números entre paréntesis. ¿Y cómo se va a leer? ¿No? O sea, por ejemplo, yo empiezo con el 1. Aquí. Sí, o sea, empiezo con el 1 pero de beta. ¿Sí? Entonces, el 1 bajo beta va a dar al 4. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Ah, bueno, pero el 4 bajo alfa, ¿a quién va? ¿No? O sea, me tengo que fijar ahora el 4 bajo alfa, ¿a quién va? El 4 iría a dar al 9. ¿Sí? Entonces, la composición de ellos sería el 1 al final fue a dar al 9. Por eso escribo así, como está en la parte derecha. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Ese es el primer paso. ¿Dudas? No. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces me quedé en el 9. Aquí está, me quedé en el 9. Entonces me tengo que fijar qué le hace al 9. Entonces me fijo. El 9, aquí en beta, fíjense, no aparece. Ahí no aparece el 9. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese 9 quedó fijo bajo beta. Sí, y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arribita, donde hicimos la representación de beta, pero de manera de una matriz de 2 por n, el 9 quedó en morado, quiere decir que está fijo. Entonces aquí lo que tenemos es que el 9 bajo beta fue a dar al 9. ¿Sí? Pero ¿qué hace alfa? ¿Qué le hace alfa al 9? El 9 lo va a mandar al 6. ¿Sí? Entonces, al momento de componer, el 9 va a ir a dar al 6. Como está acá. ¿Ok? O sea, si no aparece el número en el ciclo, quiere decir que quedó fijo, entonces solo se deben fijar qué le hizo la segunda composición, la segunda función. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el 6, ¿no? El 6, díganme, ¿el 6 qué le hizo beta? O sea, Lo deja fijo. lo deja fijo. Entonces el 6 se queda fijo. Entonces no me importa. Entonces nada más me voy a fijar qué le hace alfa al 6. Entonces el 6 lo envía al 5. Ah, bueno, entonces si eso pasa, entonces aquí el 6 va a ir al 5 en la composición. ¿Ok? Muy bien. Ahora me fijo en el 5. Otra vez, el 5 bajo beta, aquí no aparece, ¿no? Aquí no aparece el 5, entonces queda fijo. Si queda fijo, entonces solo me fijo en qué le hizo alfa. Alfa al 5 lo envía al 4. Ajá. Entonces es por eso que aquí tendré que escribir el 5 va al 4. ¿Ok? Muy bien, ahora me fijo en el 4. El 4, ¿qué hace? ¿Qué le hace beta? Ah, bueno, aquí ya aparece. ¿Sí? Beta al 4 lo envía al 7. Uh-huh. Sí, pero cuando ustedes evalúan en alfa, aquí no aparece el 7. Entonces, ¿qué le hizo al final? O sea, el 4 va al 7 y alfa, ¿qué le hizo al 7? Lo dejó en el 7. Exacto, lo deja fijo. Entonces aquí lo que va a pasar es que el 4 va al 7. Ajá, nada más.
O sea, si uno de los números queda fijo bajo alguna, solo se tienen que fijar cómo lo envía la otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte roja, en lo que estoy marcando aquí, ahí está fijo el 7, pero en la parte azul, que estoy marcando aquí abajo, ahí sí se movió el 7. Perdón, el 4. A ver, no, espérenme. Sí, el 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, nada más deben hacerlo con más cuidado. Ok, a ver, vamos a ver si acabamos. Entonces me quedé en el 7, ¿no? Entonces, a ver, 7 bajo beta lo envía al 10. Ajá. Pero aquí alfa al 10 lo deja igual, o sea, lo deja fijo. Entonces al final pasó que el 7 fue a dar al 10. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo, o sea, aquí me fijo en el 10, ahora en beta. Entonces el 10 bajo beta fue a dar al 2. Ajá. Y en alfa el 2 quedó fijo, ¿sí? Porque no aparece aquí. Entonces al final el 10 fue a dar al 2. ¿Ok? Y ya, por último, me voy a fijar en el 2. Bueno, voy a fijarme en el 2. El 2 bajo beta fue a dar al 1. Y el 1 bajo alfa queda igual, ¿no? Entonces al final pasa que el 2 fue a dar al 1. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces dirían, bueno, aquí ya se acabó el ciclo, ¿no? Entonces ya acabé. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que ya acabamos? O sea, al final la función es la que está ahí, nada más. ¿O cómo interpretamos esta función que aparece aquí? O sea, ¿cómo la escribirían ya como la función que va de S10 en S10? ¿También de forma matricial? Ajá, o sea, dice su compañero, vamos a hacerlo de manera matricial. Ok, entonces, a ver, tanto alfa como beta son funciones que están en S10, ¿sale? Están en S10, entonces la composición va a ser una función que está en S10. Voy a ver si lo puedo escribir aquí. Entonces, a ver, alfa seguida de beta, ustedes me deben decir, es una función que va... Voy a escribirlo así. 7, 8, 9 y 10. Espero que no quede muy revuelto todo. Y con este acomodo, o sea, con el proceso que hicimos antes, nos estaría diciendo el 1 va al 9, el 9 va al 6, el 6 va al 5, el 5 va al 4, el 4 va al 7, el 7 va al 10 y el 10 va al 2 y por último el 2 va al 1. Ok, muy bien. O sea, ya acabamos ese pedazo, ¿no? Pero a ver qué pasa con los otros. O sea, al final, ¿cómo nos queda la función? Porque me deben decir al final, pues estos 10 números los estás enviando así, ¿no? Pues, por ejemplo, el 3, ¿qué le hizo al 3? Se queda fijo, ¿no? Ajá, fíjense. Si ustedes se fijan en alfa beta, aquí no aparece el 3, en lo que subraya en morado. Y aquí tampoco aparece el 3 en alfa. Entonces quiere decir que tanto alfa como beta lo dejaron fijo. Entonces al final esa regla de correspondencia al 3 lo va a enviar al 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el 8? El 8 no aparece ni en beta ni en alfa. ¿Qué quiere decir? Que el 8 los dejó fijo a los dos. Perdón, los dos dejaron fijo al 8. Entonces al momento de componer, pues el 8 no se mueve. Entonces aquí en el 8 tendrían que poner el 8. ¿Sí? Ahí abajito. Entonces, lo que aparece aquí es una forma de escribir a la función, ¿sí? Lo único es que no aparecen todos los números, ¿no? Pero cuando no aparece, por ejemplo, un número en su ciclo, quiere decir que lo está dejando fijo. O sea, si ustedes fueran muy exquisitos y quisieran escribirlo mucho mejor, alfa compuesta con beta sería 1, 9, 6, 5, 4, 7, 10, 2, lo cierran y tendrían que poner aquí 3, o sea, pero el 3 ¿a dónde va? Pues se quedó igual, entonces el 3 va al 3, ¿no? Que lo podemos representar como un ciclo pequeño, el de longitud 1, ¿no? O sea, los ciclos de longitud 1 nos dicen, este número se quedó fijo. Y podrían poner aquí 8, ¿sí? Entonces, esta sería también una forma de escribir a alfa seguida, perdón, a la composición de alfa con beta.
¿sí? Pero por lo general, cuando por cuestiones prácticas, por cuestiones de notación, los unos ciclos en ocasiones no los escriben, ¿sí? Si lo ven en otro libro, no se espanten, ¿no? O sea, eso es lo que está representando también. ¿Ok? Y bueno, ya para no hacer esto tan largo, si ustedes ahora calculan alfa seguida de beta, o sea, hacen la composición al revés, les va a salir lo que está acá, ¿sí? O sea, les va a salir esta parte, ¿sí? Recuerden, los números que no aparecen ahí son los que se quedaron fijos. Pero, si ustedes se dan cuenta en esto, nos estaría diciendo que si ustedes toman alfa beta y le aplican el 1, esto fue a dar al 4, ¿ok? Pero aquí arribita, en la primera composición que hicimos, el 1 iba a dar al 9, ¿sí? O sea, es justo la primera columna que aparece aquí, ¿sí? Entonces, como funciones, tienen mismo dominio, mismo codominio, pero la regla de correspondencia está cambiando. La primera función, la composición, el 1 lo manda al 9, y la segunda composición, el 1 lo manda al 4. Entonces, como funciones son distintas, ¿ok? Y es justo la nota que les dejo aquí. La composición de permutaciones en general no es conmutativa. ¿Ok, chicos? ¿Dudas? No. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que este grupo simétrico pues tiene una propiedad que es... perdón, grupo simétrico. Sé que le llamo grupo simétrico, después veremos por qué le decimos grupo. Pero este conjunto cumple que la composición no conmuta, ¿no? O sea, nos pueden dar cosas distintas. Aprendimos también que hay una forma, hay unos muy especiales que se llaman ciclos, ¿no? Y van a ser fundamentales después. Bueno, aquí abajo también nada más les dejo aquí la pequeña observación que hicimos. Los ciclos de longitud 1 pues corresponden a elementos que quedan fijos. ¿Ok? Y bueno, ¿tienen dudas? ¿Tienen más dudas de esto, chicos, chicas? Creo que yo sí. Dime. ¿Quién me preguntó? ¿Axel? Axel, Dime. en el de la composición de beta con alfa, Ajá, o sea, en el ejercicio que está ahí. ajá. O sea, en lo que está en rojo, ¿no? El cuadrito rojo. Ajá, Ajá. sí. Dime. Se supone de derecha a izquierda, ¿no? Ajá. O sea, leemos de derecha a izquierda, sí. Pero entonces empezaríamos, no se suponía con el 4, como hicimos arriba, que empezamos con el 1. Sí, o sea, ustedes podrían leerlo también así. Pero nada más la observación, Axel, es que acuérdate que los ciclos tú los puedes acomodar como tú quieras, ¿no? O sea, me refiero, o sea, ya teniendo el ciclo, puedes empezar con el que tú quieras, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo lo escribí aquí arriba? No sé si... Aquí, mira. A ver, aquí. Ajá, o sea, un ciclo lo pueden escribir así, de T formas distintas. Entonces, por ejemplo, si tú empezaras con el 4, como lo hicimos aquí abajito, entonces, ¿cómo te queda tu ciclo? Bueno, dirías, a ver, voy a hacer un pequeño comentario de eso. Ay, no, espérame. A ver, aquí lo voy a escribir. Ajá, dice su compañero, bueno, es que mejor empieza con el 4. Bueno, a ver, entonces sería el 4... iría al 9 bajo beta. A ver, traten de seguirme, ¿no? El 4 va al 9 y después el 9 queda fijo, ¿no? En beta. Entonces quedaría, el 4 va a dar al 9. Luego me fijo en el 9, en el paréntesis de la derecha. El 9 va a dar al 6, como está aquí. Y el 6 queda fijo. Ajá, entonces aquí quedaría 6. Y voy haciendo todo... Creo, ¿no? ¿Mande? Nada más el al final. Exacto, justo. O sea, hacen el mismo procedimiento, nada más por cuestiones de tiempo, voy a poner aquí. Y al final terminaría el 1. Y el 1 regresa al 4. No, a ver, espérenme. Creo que sí. Sí, el 1 regresaría al 4. Ajá, entonces en esencia es el mismo ciclo como aparece aquí. Ajá, es el mismo, salvo que el ciclo que está aquí abajito, el que les voy a marcar aquí en azul, ese empezó en 4, pero como función es la misma. Solo es otra forma de presentarlo.